Nosotros tenemos que recordar dos puntos importantes de los que habla Robinson en este capítulo, que es sobre la formación de clase global. Primero, cómo se conformaron las burguesías nacionales, de lo cual ya Vinicius nos habló muy bien. Y quiero hacer un énfasis también en la cuestión del imperialismo. Robinson hace una síntesis, digamos, de en qué contexto surgió el imperialismo y para qué sirvió. Y esto es importante que lo consideremos para que podamos ubicar posteriormente los elementos en los que él basa la formación de clase global. Y la palabra clave, como, bueno, una de las palabras claves, pero creo que la más importante para entender el contenido de este capítulo es lo transnacional, la transnacionalización, y cómo esta palabra o esta característica en el capitalismo actualmente está o es la característica que él destaca de esta nueva época del capitalismo. Entonces, vamos a regresar a algunos elementos de la burguesía. Él habla, Robinson inicia esta parte del libro que se llama El surgimiento de una burguesía transnacional, de este subcapítulo que yo les voy a empezar a exponer. Él dice que Marx y Engels están hablando del ímpetu de la burguesía para expandir su alcance transformador alrededor del mundo. De esta idea se agarra Robinson para después hablar cómo este ímpetu de la burguesía dio paso fundamentalmente a lo que conocemos como la primera revolución industrial, y en la figura donde dos hombres están repartiendo el mundo y lo están cortando en pedazos, ¿no? Esa es una visión todavía del imperialismo y nos muestra los límites de los estados-nación, ¿no? Entonces nos está remitiendo a esa época. Pero ¿qué es lo que Robinson y yo en ese momento quiero destacar? Cómo Marx y Engels tenían conocimiento y fueron desarrollando, ¿no?, en sus ideas la naturaleza global del sistema capitalista y cómo necesita un mercado en constante expansión para sus productos. Debe anidar, establecerse y hacer conexiones en todas partes. Esto es para nosotros la naturaleza global del sistema capitalista, solo que tenemos que ir ubicando las diferentes fases por las que el capitalismo ha pasado, y por eso Robinson dice que ahora estamos en esa fase transnacional. Ya también Vinicius retomó algunas partes, ¿no?, de cómo la burguesía es una clase de base estatal nacional, es orgánicamente nacional, se desarrolla en los límites específicos del Estado-nación, pero si tomamos en consideración lo que decían Marx y Engels, es un agente global. Entonces, aquí es donde tenemos que poner mucha atención y ubicar, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder entender cómo se está conformando, cómo está surgiendo la clase capitalista transnacional.
Sobre el imperialismo. Aquí tenemos a los principales ideólogos. Por supuesto fue Lenin, Bukharin y Hildebrandt. Y ellos hacen un marco analítico marxista de capitales rivales nacionales. En otras disciplinas y los economistas políticos hablaron y retomaron las ideas del imperialismo a través de la teoría de la dependencia, del sistema mundo, en las relaciones internacionales, a través de la teoría radical y, por supuesto, en los estudios de la intervención de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se destaca en este caso respecto al imperialismo? La competencia o la cooperación entre grupos capitalistas de diferentes estados-nación que se expresa como competencia, rivalidad e incluso guerra interestatal. Entonces, Marcela, sim. Só uma coisa para ajudar o pessoal a entender melhor, porque tem uma palavra em espanhol, que é competência, que o nome é a mesma palavra com outro significado em português. Competência em espanhol significa competição. Então, só para ajudar a entender o significado, né? Então, quando se fala em competência, tanto na leitura do texto, quanto você está falando agora, se está falando de competição, tá certo? Só tá, tem uma outra palavra também, deixa eu só aproveitar, que já que eu interrompi, peço desculpa por ter interrompido, mas uma outra palavra que vai surgir também no texto é ganância. Ganância, a melhor tradução para a gente hoje é lucro. Então, quando no texto se fala em ganâncias, você está falando de lucro, ok? Só para facilitar a leitura aí. E desculpa interromper. Obrigada, Horacio. Sí, competición. A palabra correcta. Entonces, ¿por qué no nos sirve actualmente esta idea que muchos científicos sociales retoman sobre el imperialismo? Pues justamente que no están ubicando esta fase transnacional de la que Robinson habla. Pero vamos a ver. Robinson dice que, por supuesto, hay contribuciones del imperialismo. Ellas son abstracciones teóricas de una realidad histórica. Fueron las ideas de imperialismo desarrolladas para explicar hechos históricos mundiales, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Orientaron la práctica, muchas revoluciones nacionales en el tercer mundo, se levantaron en la segunda mitad del siglo XX, durante toda la segunda mitad, hasta bien entrados la década de los 70s, ¿no? Contra países imperialistas particulares, fundamentalmente en Asia y en África, ¿no? Y gran parte de la dinámica de las relaciones internacionales y del desarrollo mundial de los últimos 5 siglos se puede explicar por la dinámica de las rivalidades interestatales y la competencia capitalista nacional, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que plantea Robinson del análisis del imperialismo? Que todas esas abstracciones no lograron descubrir la especificidad histórica de los fenómenos que estudiaban y extrapolaron una conclusión a lo largo de los estudios históricos acerca de la dinámica de la formación de clase a nivel mundial, que es que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces Robinson dice, no hay razón para suponer que el Estado-nación sea la única forma política posible de organización de la vida social en el sistema capitalista. Y hay que observar que no dice, no desaparece,
en ningún momento Robinson dice esto, ¿no? Solo plantea que puede ser que puede no ser la única forma, más bien, puede ser, no es la única forma posible de organización de la vida social en el sistema capitalista, y las clases se organizan, no se organizan necesariamente en términos nacionales, específicamente la capitalista. Entonces, con estas dos ideas, nosotros podemos ir entrando posteriormente a lo que él llama la clase capitalista transnacional, ¿no? Entonces, para Robinson, la globalización implica la superación del Estado-nación como principio organizador de la vida social bajo el capitalismo. Y aquí yo les puse, entre paréntesis, paulatinamente, ¿no? Porque tenemos también que digerir todo lo que está diciendo Robinson en nuestras cabezas, ¿no? Para poder entender de otra forma cómo se está dando la dinámica actual en el capitalismo, ¿no? Y la superación del Estado-nación también es un proceso, digamos, que tenemos que ir, en el que tenemos que ir avanzando poco a poco. Posteriormente, Robinson habla de la convergencia de la lógica de acumulación global y la acumulación local, que son los puntos que tenemos en el centro, ¿no? Él dice que dentro de la acumulación local se van integrando, hay una integración transnacional también de los capitalistas, y a pesar de que en la globalización hay una desterritorialización creciente de los procesos de acumulación, eso paradójicamente ayuda al proceso de acumulación global. Entonces, con esta dinámica central, con esta convergencia de las lógicas de acumulación en términos locales y globales, estamos viendo que ese es el marco en el que se da la competencia transnacional de los capitalistas, ¿sí? Y más adelante, cuando les hable sobre el caso a manera de ejemplo, de cómo están convergiendo los capitales transnacionales y globales en el istmo de Tehuantepec, en México, vamos a poder a lo mejor hacer una vinculación con esta parte que Robinson nos está poniendo a discusión, ¿no? De hecho, aquí está. De un lado están los presidentes de México. Está el famoso y conocido Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que sacó a México, digamos, al mundo, ¿no? Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lo hizo también miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Después está Vicente Fox, estos son de este lado, no sé si alcancen a ver mi mano. Para ustedes entiendo que es la columna del lado derecho, ¿no? Está Vicente Fox, posteriormente Felipe Calderón, que se supone que eran de pues de la oposición, pero también eran de un partido conservador, del Partido Acción Nacional en México, pero tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional tuvieron exactamente la misma política económica, es decir, veían hacia afuera, ¿no? Y aunque en 2012 regresa el PRI, al gobierno de México con Peña Nieto,
en realidad todos estos personajes fueron afianzando, fueron fortaleciendo la presencia del capital transnacional a través de muchas reformas internas, entre las cuales está, por supuesto, la reforma energética, pero también de otros sectores, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? ¿Y a quién benefició toda esa apertura instaurada desde la década de 1980 en México, con todas las reformas estructurales que los gobiernos mexicanos implantaron, sobre todo a partir de como salidas a la crisis de la deuda externa, ¿no? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de eso? Aquí vemos algunos multimillonarios, ¿no? Y entre ellos está, por supuesto, Carlos Slim. Hay otros empresarios quizá menos conocidos en América Latina, pero cuyos nombres son Ricardo Salinas Pliego, Alberto Balleres González, Rogelio Zambrano Lozano, Germán Larrea. Germán Larrea y su Grupo México tiene muchos megaproyectos mineros en México. Cemex sabemos que es una cementera mexicana, productora de cemento a nivel mundial, que incluso ha comprado también algunas empresas en Europa o se ha asociado a capitales en Europa. Balleres también tiene muchos intereses sobre la minería, y Salinas Pliego tiene también, digamos, participa de un grupo diversificado, ¿no? No tanto como el de Carlos Slim, que ahorita vamos a ver algunos de sus inversiones más importantes y qué tan diversificadas están. Pero esta lámina creo que nos muestra cómo cómo van ganando espacio los capitalistas transnacionales desde un espacio nacional, cómo son ayudados también por los gobiernos, por personas específicas que hacen uso de todas las instituciones del Estado para poder ir favoreciendo a estos capitalistas transnacionales. Y aquí vemos cómo estos capitalistas están participando de esa dinámica de la acumulación global del capital a partir de proyectos locales como los parques eólicos en México. Esta lámina habla de cómo, de quiénes están detrás de los aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec. Las empresas, 10 empresas desarrolladoras fueron beneficiadas y la mayoría son extranjeras. Y los aerogeneradores, hay 5 aerogeneradores que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, la mayoría con capital español. Y eso en México también es, digamos, algo poco hablado, como los militares también están teniendo una participación importante en megaproyectos de infraestructura en México. Y curiosamente, con el gobierno reciente de Andrés Manuel López Obrador, tienen una participación también muy importante actualmente en 2 megaproyectos importantes, que es el Tren Maya y la construcción del aeropuerto en la ciudad de Santa Lucía, que ya no va a ser esa propuesta tan grande que se había hecho del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, sino es una ciudad cercana, pero es en una base militar de los militares mexicanos. Entonces, ya estamos viendo cómo en México también este sector, digamos, del gobierno está adquiriendo una posición importante, ¿no? Y cómo se está aliando, cómo está entrando en esta dinámica.
de la acumulación global del capital, ¿no? Aquí dice, ¿cómo está la privatización de los vientos en el istmo oaxaqueño? Y aquí lo que me interesa, por ejemplo, mostrarles es quiénes son las beneficiadas, las empresas beneficiarias de esta instalación de parques eólicos. Tenemos a Walmart, que es una transnacional de origen estadounidense, Telmex, que es dueño también Carlos Slim, Oxxo es una empresa también mexicana, pero está ganando algunos espacios en América Latina, concretamente en Colombia. Kimberly-Clark es de origen estadounidense. Jugos del Valle era una empresa mexicana, pero que ahora está controlada por la Coca-Cola, la absorbió la Coca-Cola. Nestlé, por supuesto, ustedes conocen la transnacional. El Banco BBVA, que es de origen español, que también remitió muchas ganancias en plena época de la crisis 2007-2012 a España, a las oficinas ahí de origen. Está también Pepsi, que es una transnacional, y una cervecera que se llama Cuauhtémoc Moctezuma, pero que ya no es mexicana, ahora la han comprado los holandeses, ¿no? Entonces, así podemos ir viendo cómo se dan estas fusiones y reiteramos un poco este panorama del cual les hablaba en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la burguesía transnacional? Nos dice Robinson. Estos grupos dominantes son heterogéneos y a menudo chocan. No hay una unidad interna real, ¿no? Hay competencia, conflictos entre ellos, diferencia entre tácticas y estrategias para mantener la dominación de clase, y también para abordar la crisis del capitalismo global, particularmente pues todo este gran periodo de crisis que hemos tenido básicamente desde la década de 1970 y que ha tenido, digamos, algunos picos, ¿no? Los individuos separados forman una clase cuando deben emprender batallas comunes contra otra clase, es decir, la clase capitalista transnacional contra la clase trabajadora también, pero a nivel global, ¿no? Aquí yo les resumo cuáles son los principales problemas que Robinson plantea al analizar la burguesía transnacional en el marco del Estado-Nación. Primero, hay una visión dualista, y esta visión dualista consiste en que se plantean lógicas separadas para el sistema de globalización económica y su contraparte en el sistema político que está basado en el Estado-Nación. Entonces, no sé si ustedes alcancen a captar, ¿no? Cómo para Robinson es importante que ubiquemos el nivel en el que se está dando la globalización económica, y que para eso es clave entender la idea de lo transnacional, ¿no? Y cómo esto choca con ese marco que todavía permea el análisis en las ciencias sociales y que está basado en el Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación, se dice en las ciencias sociales en general, es inmanente, es parte misma del desarrollo capitalista. Y por este motivo, la formación transnacional de clase no es concebible más allá de la colusión de clases nacionales, es decir, de estos elementos
que sobre todo, y también muchos científicos sociales todavía hablan de la permanencia del imperialismo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? en América Latina. Esta visión es insostenible, esta visión dualista es insostenible. Robinson dice, si admitimos que las condiciones materiales, en particular el proceso de producción, son centrales al desarrollo político. Es decir, no hay una desvinculación entre los procesos económicos y los procesos políticos. Y espero que vayamos entendiendo también más adelante cómo la clase capitalista transnacional es fundamental para ir acercando estos dos procesos, ¿no? El de la producción a nivel global y la transformación de muchas instituciones internacionales, ¿no? También debemos admitir que las clases están basadas en relaciones reales de producción económica, y aquí volvemos otra vez a insistir en la parte de la producción global, y deberíamos reconocer que las relaciones de producción se están globalizando para poder abordar la formación transnacional de clase, ¿no? Entonces, aquí les presento una, digamos, como una transición de lo que está planteando Robinson en esta parte del capítulo, que es cómo pasamos de lo internacional a lo transnacional, ¿no? O sea, y si se fijan, no hay una ruptura y no significa que el proceso de lo internacional termina y se va, no. Hay dinámicas subyacentes todavía, por supuesto, pero tenemos que ir adelantando el pensamiento hacia esta fase transnacional de la producción capitalista en este momento, ¿no? Entonces, dentro de lo internacional, sabemos que es inherente al sistema Estados-Nación que media en las relaciones entre clases y grupos al nivel a lo interno, al interior de los estados-nación, y aquí se da la consolidación de mercados y corporaciones nacionales, ¿no? Y están los principales elementos de los capitales nacionales. Esto es una idea también clave que nos permite ir haciendo esta transición entre lo internacional y lo transnacional, ¿no? Estos capitales nacionales se están fusionando en una nueva configuración de capital transnacional, ¿no? Espero que ahorita lo vayamos también reforzando con lo que les voy a presentar sobre Carlos Slim, ¿no? Y lo transnacional denota un proceso económico relacionado con los procesos sociales, políticos y culturales. O sea, no es solamente hablar de la globalización, decir que estamos hablando o haciendo el énfasis en la cuestión de la producción, como si eso estuviera desvinculado de nuestra realidad. No, eso tiene repercusiones en los procesos sociales, en los procesos políticos, en los procesos culturales. Y por supuesto, a estos procesos culturales también me refiero sobre todo a los procesos locales, ¿no? Y esta fase, digamos, transnacional rebasa entonces el Estado-Nación, ¿no? Aquí tenemos algunos de los miembros de la clase capitalista transnacional en el mundo, que es la gente más rica en el 2020. Aquí tenemos a Jeff Bezos. Bezos es dueño de Amazon, ese hombre que tanto nos ayuda a hacer compras de lo que casi nosotros queramos, casi de todo lo que queramos, por internet, pero tiene ahora una participación muy importante y jugosos contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué?
porque está incursionando en la industria aeroespacial y tiene también, ahí es dueño de ciertos medios de comunicación importantes en Estados Unidos. Entonces, vemos cómo esta diversificación, digamos, de las inversiones de estos hombres ayuda también a comprender cómo se está dando este proceso de transnacionalización, ¿no? Está Bill Gates, que tiene también un importante papel, ustedes saben, en toda la informática. Warren Buffett, que es un hombre importante en el sector financiero privado de Estados Unidos. Ya no recuerdo cuáles son los antecedentes de Bernard Arnault y su familia. Por supuesto está Carlos Slim, Amancio Ortega, que es español, dueño de esas tiendas de ropa Zara. Está Larry Ellison, que tampoco recuerdo ahorita cuáles son sus actividades principales. Mark Zuckerberg, que es dueño de Facebook. Michael Bloomberg, que está muy vinculado a todo el mundo financiero global. Y Larry Page, ¿no? Entonces, estos son algunos de los hombres más ricos del mundo y, por lo tanto, miembros de la clase capitalista transnacional, ¿no? Que está incursionando, por ejemplo, aquí les traigo la información de Carlos Slim, cómo está incursionando en esta configuración del capital transnacional, ¿no? ¿Cuáles son sus principales ámbitos de inversión? Slim es más conocido por las telecomunicaciones, por el control de los teléfonos en México, las redes de internet, commodities y otras commodities, pero también está en la construcción. Él tiene maquinaria que nosotros podemos ver en las calles de la Ciudad de México, en todas las reparaciones que estaban haciendo no hace muchos meses, ¿no? Papelerías, son pequeños negocios donde uno compra hojas, materiales para dibujo, cosas para salones de clase y todas estas cosas. Cafés, restaurantes, chocolates, cigarros. Y en México hay una marca de refrescos que se llama Jarritos, que era nacional, pero que compró Slim y que ahora también forman parte de las tantas inversiones que él tiene, ¿no? Hay una participación importante también de Slim en el sector salud y tenemos algunas informaciones que hemos trabajado en algunos artículos de cómo a través de la Fundación Slim ha ido promoviendo cambios en el sector salud en los países de la región del proyecto Mesoamérica. Entonces, a lo mejor esto nos puede ir sirviendo para ubicar este proceso de cómo va incursionando, cómo se va metiendo este capital y cómo se está haciendo transnacional también, ¿no? Cómo tiene una actuación, aunque sea bajo un discurso social para poner el énfasis en el sector salud y sobre todo hacer llegar la salud a los pobres, ¿no? En realidad, pues, hay mucho dinero también detrás, ¿no? Tiene intereses también en la música, la venta de discos, tiendas de discos en México, venta de computadoras. Esto lo hace a través de la tienda de teléfonos, y vende computadoras, pantallas, teléfonos celulares, teléfonos para casa, de los teléfonos fijos, etcétera, ¿no?
Ha entrado también en la venta de ropa, comprando grandes tiendas importantes, sobre todo en la Ciudad de México, pero que tienen una presencia nacional. Tiene las manos también metidas en el grupo, en el sector financiero de México, a través de Inbursa, que es el 7º banco más importante de México. En Volaris, en la aerolínea en México, tiene 2 o 3 plazas comerciales suyas, en donde también posee museos y obras artísticas de mucho valor, sobre todo en una de esas plazas tiene piezas de Auguste Rodin. Y tiene también capital invertido en clubes de fútbol y en la Fórmula 1 en México, ¿no? Entonces, así vemos con este ejemplo mexicano cómo se está dando este proceso de transnacionalización del capital y cómo van entrando estos capitalistas nacionales a la dinámica de acumulación global. Por lo tanto, en esta imagen vemos un yanqui, ¿no? Que está sobre los intereses del acuerdo transpacífico. Y Robinson dice que es una imagen confusa y desfasada de la nueva realidad del capitalismo global, porque en realidad de lo que estaríamos hablando o de lo que pretendemos hablar es de relaciones transnacionales de clase, ¿no? Por eso está desfasada esta imagen, ¿no? Entonces, partimos también de la idea de que las relaciones entre capitalistas son contradictorias y conflictivas, y hay una dinámica, espero que se entienda bien esta figura que traté de hacer, de cómo los capitales a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, están permeados por esta dinámica del capital transnacional, y que además el capital transnacional también es la fracción, digamos, en ascenso, y está por encima del resto de los capitales, ¿no? Subdivididos en los nacionales, regionales y locales, ¿no? O sea, Robinson dice, las relaciones entre capitalistas no pasan sin conflictos, ¿no? ¿Y quiénes conforman la clase capitalista transnacional? Ahí nos dice Robinson, son los dueños del capital transnacional, son los altos mandos de la economía global, como ya pudimos ver con algunos personajes, ¿no?, de esta clase capitalista transnacional. Poseen los medios mundiales de producción representados en las corporaciones transnacionales y las instituciones financieras privadas, sobre todo las privadas. Está vinculada a los circuitos globalizados de producción, comercio y finanzas, independientemente de los territorios e identidades nacionales particulares. Y esto también es muy importante para que podamos entender por qué son una clase en sí y para sí. Sus intereses se concentran en la acumulación global por encima de la local o la nacional. Es decir, podemos entender así por qué Jeff Bezos, por ejemplo, está metido en el Departamento de Defensa, ¿no? Tras de muchos contratos por parte del gobierno de Estados Unidos en términos de defensa. Bezos estaba haciendo un proyecto para llevar a ciertos personajes, a quienes lo pudieran pagar, por supuesto, al espacio, ¿no? Y para eso creó Blue Origin, que es su empresa, digamos, dedicada a lo aeroespacial, ¿no? Entonces, ya su interés, por eso, digamos, decimos que está
centrado en la acumulación global. Se establece la clase capitalista transnacional en los centros del capitalismo mundial, ejerce autoridad sobre las instituciones globales, controla las palancas del quehacer político global y es agente manifiesto del cambio, ¿no? Ahorita vamos a ver también cómo algunos elementos, muy brevemente, de cómo la clase capitalista transnacional ejerce autoridad sobre las instituciones globales y así va tomando también el control de las palancas del quehacer político. Sí. Sim, só voltando na tela anterior, onde está escrito câmbio, lembrar que câmbio aqui significa mudança, transformação, porque também tem um sentido para nós de troca, no sentido de troca monetária, não é disso que está se tratando aí. Tá. É o agente manifesto Sim. do câmbio, é o agente manifesto da... As mudanças. Sim. As mudanças. Posso continuar? Ok, entonces, cuando se habla de la globalización como fuerza impersonal, las élites transnacionales están cosificando las relaciones humanas y sociales en el capitalismo global, al ubicar la realidad como externa a su propia voluntad y ajena a sus intereses. Por lo cual, Robinson dice, es central el factor subjetivo, ¿no? Considerar el factor subjetivo. Y que esto también nos va a poder ayudar a entender, ¿no? Cuáles son las partes fuertes, ¿no? De la clase capitalista transnacional, ¿no? Y hay un poder relativo del capital global en aumento sobre el trabajo global. Es decir, esto viéndolo en correlación de fuerzas, obviamente el capital transnacional o global es mucho más poderoso de lo que pueden ser los trabajadores del mundo, ¿no? Todos juntos. Entonces, para Robinson hay una dialéctica de la lucha entre las fuerzas sociales y es un poco el resumen de lo que les estaba diciendo hace unos segundos, ¿no? Cómo el poder de la clase capitalista transnacional está arriba y los pueblos estamos abajo, ¿no? Y este es, ay, perdón, muy mal esta slide. Este es el círculo, el Foro Económico Mundial. Para Robinson es el círculo interior de la clase capitalista transnacional. Es decir, es un aparato institucional dirigido por los principales capitalistas transnacionales. Y si ustedes revisan algunas notas periodísticas de quienes participan en el Foro Económico Mundial, van a ver que son tanto empresarios como funcionarios de gobierno, de los más altos niveles, desde los jefes de Estado hasta secretarios de Estado, también de los diferentes niveles al interior, ¿no? Pueden ir hasta presidentes municipales, gobernadores de estados y los funcionarios a nivel federal y los propios jefes o jefas de Estado, ¿no? Entonces, es muy importante aquí ubicar cómo estos son algunos de los mecanismos que utiliza la clase capitalista transnacional para articular sus intereses y para articularse también con los aparatos de los estados, los aparatos institucionales de los estados-nación, ¿no? Que en realidad han estado en este proceso de transnacionalización
prácticamente también desde la década de 1970, y los estados latinoamericanos, sobre todo con las reformas que hubo después de la crisis de la deuda externa en los 80, ¿no? Entonces, dice Robinson, ¿cuáles son los foros de la élite global? Ya vimos el Foro Económico Mundial, está la Cámara de Comercio Internacional, que esta es una organización privada, fundamentalmente con representación de los empresarios de todo el mundo. Y esta Cámara de Comercio tiene sus, digamos, sus interlocutores con, principalmente con la Organización Mundial de Comercio, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y esto se los menciono para que vayan ustedes también ubicando cómo las organizaciones internacionales que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial están también bajo esta lógica transnacional de transformación, y cómo se van articulando en este nivel tanto los agentes económicos como los agentes políticos, ¿no? Y quería mencionarles también el caso, por ejemplo, del Consejo de Competitividad de América del Norte. No hay un logo, ¿no?, de este consejo. De hecho, podríamos decir que este consejo ya murió, pero en realidad creo que sigue siendo muestra de cómo el sector empresarial y sobre todo estas fracciones transnacionalizadas están teniendo un papel muy importante en la política y particularmente en el caso de México. Algunos elementos para que podamos entender esto. Este Consejo de Competitividad de América del Norte se creó bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no en los primeros años del TELCAN, sino fue a raíz de la transición del TELCAN a ASPAN, que fue la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. En ASPAN se crearon algunos grupos importantes que se iban a dedicar, digamos, en términos muy generales, a las cuestiones económicas y a las cuestiones políticas. Y las cuestiones políticas implicaban toda la diplomacia económica, todo lo que tuviera que ver con la negociación comercial, pero sobre todo con la cuestión militar, que ese es un tema muy importante, principalmente para el gobierno de Estados Unidos. Y dentro de lo económico, se creó este Consejo de Competitividad. ¿Y quiénes participaron ahí? Estaban las 10 corporaciones transnacionales más importantes de Canadá, las 10 más importantes de Estados Unidos y las 10 más importantes de México, ¿no? Entonces, nosotros podíamos ver cómo por la parte mexicana estaban participando los gerentes nacionales, por ejemplo, de Walmart, ¿no? Que es de origen estadounidense. Entonces, ahí podemos ir nosotros ubicando este proceso de transnacionalización, ¿no?, de estos agentes económicos. Y además, de Walmart, por ejemplo, estaba Home Depot, que es una tienda donde uno puede comprar muchas cosas para adornar y armar las casas, ¿no?, por ejemplo. Y este Consejo de Competitividad se reunía junto con los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México. Y en la reunión, recuerdo, de 2007,
le mandaron un documento a los presidentes de estos 3 países diciéndoles que querían la reforma energética en México. Y a los pocos años, la reforma energética tuvo frutos, ¿no? Entró en vigor. Entonces, casi nadie habla, digamos, de la influencia que tuvo este Consejo de Competitividad en impulsar las reformas al interior de México, pero aunque este grupo ya, digamos, no se habla de él y prácticamente Aspan salió del discurso, tanto académico como oficial, podemos ver cómo estos mecanismos en realidad se están reproduciendo, ¿no? Y otro lugar importante, digamos, donde podemos ubicar cómo la clase capitalista transnacional está en acción es en el G20, en el Business 20. Es una especie de competitividad, de consejo de competitividad, pero entre los países del G20, ¿no? Entonces, curiosamente, este consejo, el Business 20, tiene interlocución directa con todos los presidentes de los países miembros del G20. Y aunque hay otros grupos, por ejemplo, ahora de sindicatos, de mujeres, de ONGs, de think tanks, todos estos no tienen una interlocución directa. O sea, tienen algún foro, algún intercambio con funcionarios, pero con quienes realmente van haciendo las políticas o van dirigiendo las políticas, las opiniones, las declaraciones del G20 es este Business 20 y los jefes de Estado, ¿no? Recordemos que el G20 es un grupo que primero se conformó por los ministros de los bancos, los ministros de finanzas de los países del G20. En el G20 tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Brasil, los países europeos más importantes, ¿no? Gran Bretaña, Italia, Francia. Están también los asiáticos, Japón, China, India, Australia, Arabia Saudita, y no sé si se me está olvidando alguno más, ¿no? Pero este grupo surgió justamente para solucionar parte de las crisis financieras que se dieron en la segunda mitad de la década de 1990, ¿no? Y de las que todavía tenemos reminiscencias, ¿no? Pero que se dieron en ese momento por la apertura comercial tan agresiva que hubo durante esa década, ¿no? Justamente pocos años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, vemos cómo se han ido, cómo la clase capitalista transnacional ha ido sofisticando estos procesos de intervención y articulación con los mecanismos políticos, por lo que podemos ir constatando el planteamiento que Robinson hace, ¿no? De que son personas concretas, de que a pesar de sus diferencias empujan hacia una dirección por sus intereses, y como nosotros le llamamos en ese momento del análisis de Aspan, que era un proceso de privatización de la política, ¿no? Y la última parte de este capítulo, Robinson habla del fraccionamiento de clase nacional-transnacional. Pero yo creo que ya quedó sintetizado, ¿no? Las principales ideas de cómo Robinson dice que se va formando
la clase global. Y en esta parte él retoma algunos ejemplos que yo ya les puse, ¿no? Y de los que ya les hablé. Por ejemplo, del propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del papel, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari en la apertura de México hacia el mundo, fundamentalmente la apertura del comercio y las finanzas a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cómo, por ejemplo, en el caso de México y del Partido Revolucionario Institucional del que yo les mencionaba, del que formaban parte Carlos Salinas de Gortari y también Enrique Peña Nieto, ¿no? Él aquí ve, Robinson habla de cómo en esta estructura política en México podemos ver cómo se da este fraccionamiento nacional, ¿no? En descenso, y cómo van tomando, cómo van ascendiendo las fracciones transnacionalizadas en México. Entonces, se le llamaba dinosaurios a esta parte, digamos, más rezagada en ese partido político. Y Carlos Salinas de Gortari, junto con el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, por ejemplo, también fueron parte de esas fracciones transnacionalizadas en ascenso, ¿no? Y uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se llama Herminio Blanco, compitió por la presidencia, por la Secretaría Ejecutiva de la Organización Mundial de Comercio, frente a Acevedo, que es brasileño, y que es el presidente actual de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y cuál era la carta fuerte, digamos, de presentación de Herminio Blanco, ¿no? frente a Acevedo? Pues era justamente que había sido uno de los pilares de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Que había sido uno de los personajes que había llevado a México a la modernidad, ¿no? Entonces, posteriormente, también Robinson va, digamos, hablando un poco más a fondo de algunos otros elementos, pero para redondear, ¿no? Lo que ya vimos de la clase capitalista transnacional, y creo que eso es todo.